Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle en español. Nuestro invitado de hoy es el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, a quien saludamos a esta hora en Bogotá. Presidente Iván Duque, muchas gracias por concedernos un espacio en su complicada agenda para esta entrevista virtual en época de pandemia. Muchísimas gracias, Carol. Un placer saludarte y un saludo también muy especial para toda la audiencia de Deutsche Welle. Gracias, presidente. A propósito del coronavirus, ¿cuál es el protocolo a seguir en las próximas semanas en su país? ¿Se prevén más confinamientos? ¿Qué va a pasar con los colegios y universidades? Y, por supuesto, con la reactivación económica. A lo largo de estos 6 meses, que han sido muy difíciles, se han logrado varias cosas importantes en Colombia. Quiero empezar por la primera. Ya tenemos cerca del 85% de las personas que han sido agredidas por esta enfermedad ya recuperadas. Eso es un muy buen mensaje. El segundo, hemos logrado mantener niveles de letalidad bajos. Hemos tenido una letalidad que está alrededor del 3.1%. Eso nos sitúa por debajo de países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Chile, Perú, Panamá. Entonces son mensajes que son importantes. Lo tercero es que hemos duplicado nuestra capacidad de unidades de cuidado intensivo. Nosotros hoy podemos estar por el orden de 10.400, llegando próximamente a las 11.000. Cuando empezó la pandemia estábamos en 5.400. Tenemos en muertos por millón y contagios por millón niveles que están por debajo de muchos países desarrollados y muchos países de la región. Y creemos también que este proceso de reactivación lo hemos venido haciendo de manera gradual prácticamente desde el mes de abril. Cuando nosotros tomamos el primer aislamiento teníamos el 40% de la economía abierta y la hemos venido recuperando gradualmente. Hoy estamos alrededor del 96, 97% de la economía en funcionamiento y lo hemos hecho también con estas cifras que nos dan elementos de optimismo, más no de triunfalismo, porque la pandemia no se ha ido. Pero quiero también destacar que el proceso de reactivación avanza bien y hemos visto también que los colombianos en líneas generales están con una gran cultura ciudadana, apegados al uso obligatorio del tapabocas, al distanciamiento físico, al lavado de manos y a otra serie de prácticas. Yo creo que esto es lo que nos permite hoy avanzar y termino diciendo que también nosotros ya nos vinculamos formalmente a la estrategia COVAX. Estamos también haciendo negociaciones de carácter bilateral para tener acceso a una eventual vacuna y ya estamos con un nivel de preparación para eventual dispersión. Presidente, Colombia ya ha comenzado la reapertura de aeropuertos. ¿Cómo va a continuar esa fase? Bueno, este ha sido un proceso muy importante. Nosotros empezamos con los vuelos domésticos, ya estamos también en una fase de vuelos internacionales. Los hemos abierto inicialmente con Estados Unidos, con México, con Guatemala, lo abrimos también con Ecuador, con Perú, estamos en el proceso de hacerlo con Chile. Y obviamente estamos también finiquitando algunas tareas también con Europa. ¿Y por qué lo digo finiquitando? Porque en Europa, por ejemplo, hay algunas restricciones para viajeros internacionales de algunos países. Estamos buscando que en eso se aplique la reciprocidad o también que busquemos alguna facilidad para que lleguen algunos de los visitantes internacionales. Características que tiene este proceso, y tenemos protocolos de bioseguridad donde estamos trabajando con pruebas PCR previas, pero también habilitamos en el aeropuerto El Dorado esta semana el primer aeropuerto de América Latina que va a tener un laboratorio para el procesamiento de pruebas PCR. También estamos haciendo toma de temperatura, haciendo instrucciones muy claras sobre el uso del tapabocas. Se han restringido los servicios de alimentación en vuelo. Y por supuesto lo que se busca también es que haya una gran conciencia de los viajeros, pero en líneas generales tenemos unos protocolos que están muy bien establecidos, con distanciamiento, con medición de temperatura, también con capacidad de identificar de pronto síntomas. Y yo creo que todo eso nos ayuda en este momento tan importante de la reactivación y esperamos que en los próximos meses, en la medida también que se vea una evolución positiva en el resto del mundo, vayamos restableciendo la normalidad. Obviamente el gran interrogante en este momento son los rebrotes en Europa, que preocupan a los países de Europa, preocupan a otros países del mundo, pero en eso también queremos trabajar con mucha sincronía. Presidente Duque, le cambio de tema porque en las últimas semanas hemos registrado en nuestros informativos las protestas iniciadas en Colombia tras la muerte del señor Javier Ordóñez, presuntamente en manos de algunos miembros de la policía.
Desde algunos sectores políticos del país se ha hecho un llamado a realizar reformas a la policía. ¿Ha considerado usted esta posibilidad? Muy buena pregunta, Carol, y déjame, yo hago referencia a las dos cosas. En primer lugar, cuando ocurrieron los hechos tristes, lamentables, de la muerte de Javier Ordóñez, fui el primero en que rechazó no solamente esa situación, sino que pedí que se hicieran las investigaciones de manera exhaustiva y que se retiraran de la institución las personas que participaron en esos hechos. Esas personas hoy están procesadas por la justicia, están privadas de su libertad y están bajo competencia del Poder Judicial de Colombia. Pero también expresarle nuestra solidaridad a la familia de Javier Ordóñez, expresarle nuestras condolencias y también, como lo hizo públicamente el señor ministro de la Defensa, pedir perdón. Y decimos perdón por una conducta que es inadmisible por parte de individuos que pertenecen a la fuerza pública. Nosotros hemos tenido en Colombia una fuerza pública que ha sido muy trabajadora, muy dinámica, siempre buscando un mejor estándar, pero también hemos sido claros que tendremos cero tolerancia con cualquier conducta que atente contra el honor militar, el honor policial o que sea contraria a la Constitución y la ley. Entonces, en eso hemos sido muy claros. Segundo, cuando se habla de reformas de la policía, el año pasado nosotros emitimos nuestra política de seguridad y convivencia ciudadana y en esa política de seguridad y convivencia ciudadana nosotros hablamos de manera muy clara sobre un proceso de transformación, modernización y reforma constante de los procedimientos policiales en las calles para buscar siempre los más altos estándares internacionales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de reformar la policía. Colombia tiene muchas formas de policía. Tenemos una policía antisecuestros, el Gaula, tenemos la policía fiscal y aduanera, tenemos la policía dedicada a los temas de ciberseguridad, a la protección de infancia y adolescencia, la protección turística, la protección ambiental, tenemos además grupos para enfrentar terrorismo urbano, tenemos el escuadrón antidisturbios, tenemos los servicios de seguridad al ciudadano. Entonces, hay que ser muy precisos en esto y nosotros hemos dicho que la institución siempre debe buscar los más altos estándares y que este gobierno seguirá promoviendo esa modernización, esa transformación y esa reforma constante para mejorar el servicio que se le presta al ciudadano. Presidente, este jueves el ELN reconoció su participación en los actos vandálicos registrados en el marco de esas manifestaciones. ¿Hay alguna posibilidad de acercamiento con esa organización para iniciar un diálogo? El ELN ha tratado siempre de incidir en exacerbar sentimientos violentos en las ciudades. Ustedes en Europa han utilizado siempre un concepto que son los actos de terrorismo de baja y mediana intensidad, que es cuando se presentan alteraciones graves del orden público con violencia que son contrarias a la ley y contrarias al ordenamiento constitucional de varios países. Nosotros recordamos incidentes que fueron muy trágicos en varios lugares de Europa en los últimos años. Claramente el ELN ha estado detrás de muchas de estas expresiones violentas de vandalismo y de terrorismo de baja y mediana intensidad en este tipo de protestas, pero también hemos visto que ellos siguen tratando de actuar con toda su capacidad terrorista en muchos lugares y por eso los hemos enfrentado con total contundencia. Este gobierno ha sido muy claro en que al ELN lo enfrentará siempre con determinación y le hemos dicho al ELN que si quiere tener alguna aproximación hacia la legalidad, hacia la construcción de la paz, se tienen que cumplir varios elementos. Primer elemento, tienen que liberar todos los secuestrados y renunciar al secuestro. Segundo, tienen que ponerle fin a todos sus actos criminales, porque aceptar una aproximación hacia la construcción de la paz mientras están cometiendo actos de violencia contra el pueblo colombiano solamente constituye una legitimación de ese tipo de conductas que son contrarias a la Constitución y la ley. Y nosotros seguiremos siempre denunciando y siempre actuando. Sabemos que el ELN ha estado detrás de muchas de estas acciones violentas contra la fuerza pública, contra las instalaciones de la fuerza pública y también contra la destrucción de infraestructura, como también lo vimos el año pasado en el caso del sistema de transporte masivo de Bogotá. Por eso seguiremos actuando con la inteligencia para prevenir, para capturar de la mano con la Fiscalía General de la Nación y seguiremos enfrentando todas las estructuras que ellos puedan tener en el territorio para ser desmanteladas. Aquí en Deutsche Welle, presidente, también hemos venido registrando las masacres que desafortunadamente continúan produciéndose en su país, así como los asesinatos a líderes sociales y excombatientes de las FARC. ¿Cómo se puede explicar toda esta violencia, presidente Duque? Pues yo creo que primero a todos nos duele y es muy bueno ponerla en el contexto también.
apreciada Carol, porque son lo que yo llamo los contrastes que nosotros también vemos en nuestro país. El año pasado, 2019, cerramos con una de las 3 menores tasas de homicidio que ha visto Colombia en los últimos 44 años. En lo que va corrido de este año 2020, llevamos una reducción de los homicidios cercana al 9.5%. Y hemos visto además que, por ejemplo, delitos como el secuestro, el año pasado registraron el punto más bajo desde el punto de vista de tasa en los últimos 44 años y este año sigue a la baja. Vemos esos hechos que son muy positivos, pero también vemos actos criminales cometidos por las disidencias de las FARC, por grupos de narcotráfico o de narcoterrorismo similares a las disidencias de las FARC o al ELN, como los Pelusos, los Caparros, el Clan del Golfo, el propio ELN, que también comete muchos de estos actos. Y obviamente lo que nosotros hemos venido es tomando decisiones de carácter operacional en territorio para seguir ejerciendo mayor control, desmantelando las estructuras, y por eso lanzamos el plan de acción oportuna operacional, donde estaremos haciendo esclarecimientos y obviamente judicializaciones efectivas a estas conductas. Debo destacar que en el último mes y medio, de la mano con la Fiscalía General de la Nación, hemos podido esclarecer y capturar a muchos de los responsables intelectuales o materiales de algunas de estas masacres, y lo seguiremos haciendo con total verticalidad. Pero quiero que el mundo entienda que detrás de estos delitos están esos grupos terroristas que se han seguido nutriendo del narcotráfico. Hemos venido teniendo una reducción sustancial de los homicidios en Colombia, pero tenemos que desmantelar estas estructuras, y por eso es tan importante la lucha integral contra el narcotráfico, donde está la lucha contra los cultivos ilícitos, donde por primera vez en 7 años tuvimos una reducción de los cultivos superior al 9%, y también necesitamos que en esa lucha integral pongamos fin a todo lo que es el tráfico de precursores químicos, avancemos con la lucha contra el lavado de activos, avancemos también en romper las cadenas de abastecimiento, y que nosotros también tengamos la colaboración de todas las agencias antidrogas de los distintos países para poder romper esas estructuras de movilización de recursos. Colombia sigue enfrentando el narcotráfico porque es nuestro deber moral, es nuestra determinación, pero en eso también insistir en la corresponsabilidad de otros países del mundo. Presidente, esta semana en la Asamblea General de la ONU usted dedicó parte de su discurso a la situación en Venezuela. Nuevamente criticó a Nicolás Maduro. ¿Cómo seguirá su gobierno manteniendo la presión para frenar lo que usted ha llamado una amenaza constante para la democracia? Congruencia y consistencia, Carol. Primero, la Organización de las Naciones Unidas la semana pasada emitió un reporte donde la propia organización dice que Nicolás Maduro y su círculo cercano son criminales de lesa humanidad que deben ser procesados por la Corte Penal Internacional. Yo denuncié a Nicolás Maduro hace cerca de 5 años ante la Corte Penal Internacional. Lo denuncié con el respaldo que busqué de más de 70 parlamentarios de Colombia y Chile. Y esa denuncia fue el camino para que se hiciera una observancia preliminar. También cuando llegué a la presidencia convocamos a otros jefes de Estado, 8 jefes de Estado, también denunciamos eso ante la Corte Penal Internacional. Lo hizo el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y lo hace ahora la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué se requiere? Que el mundo actúe frente a estos hechos. Y por eso el camino para la reconstrucción de Venezuela es el cese de la dictadura, el procesamiento de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Segundo, que se pueda conformar un gobierno de transición con participación amplia, donde estén los chavistas, donde esté la resistencia democrática, y que por supuesto se convoquen elecciones libres con observancia internacional y se ponga en marcha un plan de reconstrucción. En esos 4 pilares seguiremos insistiendo con congruencia y con consistencia. Hace algunas semanas, Enrique Capriles anunció que participará en las elecciones legislativas convocadas para diciembre por Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted de esta decisión de Capriles? Yo no voy a hacer referencia a la decisión que tomó Enrique Capriles. Lo que voy es hacer referencia a que esas elecciones no se pueden validar, no se pueden aceptar por la comunidad internacional. Son un sainete,
son una orquesta prefabricada al servicio de la dictadura, para él acabar con el último vestigio democrático que queda, que es la Asamblea Nacional, y acallar las voces de la resistencia democrática. Colombia no va a aceptar ese proceso, y hago un llamado muy claro, también sustentado en el reporte de la Organización de Naciones Unidas, para que no se avale ese proceso, ni por la Unión Europea, ni por ningún país individualmente, porque claramente lo que estamos viendo ahí es un interés adicional de socavar cualquier último espacio que quede de participación democrática en Venezuela, y eso lo único que busca es que la dictadura siga brutalizando a todos sus detractores y que se sigan acallando las voces libres en Venezuela, pero además que se siga conduciendo el país a una ignominia y a un desastre que ya no aguantan más. Por eso el rechazo total a cualquier convocatoria de elecciones adelantada por un dictador que nosotros no reconocemos como presidente de Venezuela. A propósito de las elecciones en Estados Unidos, presidente, en los últimos días fueron reveladas unas declaraciones del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Según palabras textuales de su antecesor, hay voceros del gobierno actual de Colombia que están llamando a la campaña de Trump a ver cómo pueden ayudar. ¿Cuál es la veracidad de esta declaración del expresidente Santos? Miren, yo siempre tengo dos principios en estas cosas. Primero, Colombia ha sido un país respetuoso de los procesos democráticos que se adelantan en el mundo, que son legítimos y que son claros. Colombia ha tenido una relación bipartidista y bicameral con los Estados Unidos. Ni más faltaba que nosotros fuéramos a tratar de incidir en un pronunciamiento libre de los ciudadanos en los Estados Unidos. Ese nunca ha sido nuestro criterio. Y yo, como nunca hago referencia a ninguna declaración que sea de carácter personal, pues yo lo dejaría ahí, pero siempre recordando una linda frase que me enseñó mi padre, que en paz descanse, que decía que el que las hace se las imagina. Bueno, presidente, pues antes de despedirlo, nos quedan todavía unos minutos para hacerle un par de preguntas más. ¿Qué nos puede contar sobre el Fondo para la Protección de Páramos al que hizo referencia en la ONU esta semana? Bueno, este es un tema muy importante y de todo el corazón de Colombia. Y lo digo además por lo siguiente: Colombia es la casa del 50% de los páramos del mundo. En Colombia están 37 hermosos ecosistemas de páramo, ecosistemas de alta montaña, que son fábricas de agua, que son fundamentales para los ciclos ecosistémicos y que también repercuten en las condiciones que tengamos en otros lugares del territorio, como la misma Amazonía. Y nosotros queremos presentarle al mundo la importancia de ejercer esta protección. Somos varios de los países que tenemos estos ecosistemas privilegiados. Tenemos también ecosistemas de páramo en Costa Rica, en Ecuador, en otros lugares de Sudamérica, también en África. Y es importante que los países que compartimos ese tesoro único y tan importante podamos unir nuestros esfuerzos, y mucho más poniendo sobre la mesa la importancia que tiene proteger estos ecosistemas para enfrentar los efectos del cambio climático, para proteger la producción del agua y, por supuesto, para proteger especies que son endémicas, que son únicas y exclusivas de estos ecosistemas, como es el caso de los frailejones, que es una muy bella expresión de la naturaleza, donde Colombia puede tener en este momento cerca de 94 de los cerca de 140 especies de frailejones que conoce el mundo. Entonces, haber hecho esta convocatoria es para que primero, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Global Ambiental, tengamos recursos que nos permitan a nosotros trabajar con comunidades que vienen habitando los páramos para poder ejercer pagos por servicios ambientales y convertirlos en guardapáramos, en protectores de ecosistemas de alta montaña. Segundo, llevar las ideas de sostenibilidad en muchos mecanismos de producción que existen allá para las familias. Tercero, que nosotros podamos hacer de la protección de los páramos un vehículo que también sea efectivo en lo que se conoce como el mercado de créditos de carbono. Y muy importante, y también lo quiero resaltar, tiene que ver con algo que es muy sensible, y es que esta naturaleza, esta flora, esta fauna,
pueda ser conocida por el mundo. Como digo, son ecosistemas únicos. Colombia tiene el 50% de ellos, 37 ecosistemas de páramos en Colombia, que son equivalentes a casi el 5% del territorio nacional, y creo que Colombia tiene que seguir elevando esa voz y movilizar la mayor protección posible para estos ecosistemas. Señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque, muchas gracias por permitirnos hablar con usted sobre todos estos temas. Lo dejamos porque sabemos que tiene una agenda muy apretada el día de hoy, de manera que tenga buena mañana usted en Colombia. Buena mañana y buen día. Muchísimas gracias.